El Real Madrid tuvo su última supremacía en Europa entre los años 2016 y 2018, tiempo en el cual logró conseguir 3 Champions consecutivas con Sisu. Desde ese entonces la ganaron 3 diferentes equipos, el Liverpool, el Bayern y el Chelsea. Sin embargo, una nueva supremacía ha surgido, pero esta vez en los banquillos, a la que llamaré Physically and Mentally Supremacy. Si es que lo estoy diciendo mal, corríjanme, he intentado hacerlo en alemán. Significa la supremacía mental y física. Es así, amigos míos. Los últimos 3 campeones de la Champions tienen varias cosas en común. Podemos resumir que sus técnicos tienen la misma nacionalidad. Son alemanes. Klopp en 2019, Flick en 2020 y el más reciente, Thomas Tuchel. Pero, ¿qué tienen en común estos entrenadores aparte de su nacionalidad? Mucho. Ponderan el trabajo físico, un equipo en el que todos los jugadores saben bien sus roles y tienen movimientos automatizados, que controlan mejor un partido, con transiciones rápidas de defensa a ataque y priorizan enormemente el trabajo mental. Pero esto no es reciente, es el resultado del trabajo de muchos años. Para entenderlo mejor, creo que es necesario remontarnos al 2004. Hasta ese momento, Alemania había tenido fracasos rotundos en la Euro, en el Mundial de 2002 llegó a la final y la perdió a Brasil. Antes había sido eliminado en Euros pasadas y digamos el trabajo que venía haciendo, que le había dado éxito antes, ya estaba un poco oxidado. Para entender este cambio en Alemania hay que mencionar a 2 figuras importantes, Jürgen Klinsmann y Joachim Löw, actual entrenador de la selección, como las claves que le dieron esta nueva identidad a la selección alemana. El trabajo empezó hace 10 años con Klinsmann. Estas fueron las palabras de Joachim Löw el 15 de julio del 2014, después de que había conquistado el Mundial. En el año 2004, Joachim Löw fue el asistente técnico de Klinsmann. Los teutones habían tenido un fracaso en la última Eurocopa en Portugal y decidieron apostar por este joven entrenador. Klinsmann decide tener como asesor a Löw porque había jugado entre primera y segunda división alemana. Löw era delantero y había sido técnico en categorías inferiores y en Turquía y en Austria, técnico principal. Pero cuando Klinsmann decide invitar a Löw, él no estaba muy decidido porque nunca había sido segundo entrenador, siempre había tenido el mando. Y Klinsmann le explica que quería trabajar juntos, casi como dos entrenadores. Necesitaba mucho de su experiencia y de sus ideas. Esta dupla desde el inicio quiso modernizar el fútbol alemán con una idea principal, que era dejar fuera la idea del líbero, que hasta ese momento había dado fruto en Alemania. De hecho, lo sacó campeón del mundo, que era jugar con 3 centrales y un líbero acompañado de 2 stoppers. También salida del arco con balón dominado, laterales que vayan al ataque, presión en campo rival y jugadores de buena técnica. Eran los estándares de Klinsmann y Löw. Y este nuevo estilo de juego además ameritaba un trabajo importante en la parte física. Además, algo que revolucionó en ese momento en la historia del fútbol es que fueron los primeros en solicitar un director deportivo. Hasta ese momento los clubes y selecciones no tenían un director deportivo. De hecho, hubo una pelea con la federación porque ellos querían un entrenador de hockey. Finalmente trajeron a preparadores físicos, al director deportivo. Además, añadieron psicólogos y expertos en otros deportes para analizar el fútbol de una manera más integral. En esta supremacía física, en esta búsqueda de poderío físico, decidieron traer y contar con jugadores de diferentes orígenes, sobre todo con raíces turcas, polacas y la antigua Yugoslavia, e incluso África, como es el caso de Boateng, Khedira, Mesut Özil, Podolski y Miroslav Klose. Al inicio, toda la narrativa que ellos tenían trajo muchas quejas. De hecho, en su mundial, en el 2006, ellos quedaron eliminados en semifinales contra Italia, lo que se consideraba un fracaso para ese momento. En el 2010 tuvieron un partido importante que fue clave para lo que venía para Alemania como federación y como clubes después, porque se enfrentaron a España y ellos mencionan que fue su verdugo y además su inspiración, porque entendían que el trabajo físico con el trabajo de un juego asociado, de mucha movilidad, no estaba divorciado, sino que podía unirse en una propuesta que, si se ponía en práctica bien, sería casi imbatible. Klinsmann ya se había ido de la selección en el 2010, solo quedaba Joachim Löw. Tenía una idea clara en ese momento, que era bienvenidos al fútbol moderno de toque y físico, que supo después explicar un poco mejor en sus artículos y entrevistas Luis Menotti, quien admiraba la forma de trabajar alemana. Klinsmann se fue a entrenar a un equipo en Italia, si no recuerdo bien fue Sampdoria, y Alemania se preparó para el Mundial 2014,
tuvo la Eurocopa en el medio, no la ganó, pero ya se vislumbraba la mezcla esa del trabajo físico y el mental. Los resultados que trajo esta revolución fueron para la Federación Alemana, para la Bundesliga, que contaban con gestores para esta identidad, que no era solo una persona, sino todo un sistema. El cambio fue sistémico y benefició a todos los equipos alemanes, de hecho. Han sido campeones ya en categorías sub-19, sub-21, estamos hablando de la selección. De hecho, en el 2013 lograron una final en la que se enfrentaron Borussia Dortmund y Bayern Múnich. Otro ejemplo claro de este logro es que no hay traspasos multimillonarios en Alemania. De hecho, el traspaso más caro es, si es que no estoy mal, el de Javi Martínez, que pagaron entre 30 y 40 millones de euros por él. Esa es la transacción más cara. Una frase que resalta este trabajo es que Alemania no era famosa por tener jugadores jóvenes y creativos, así que decidimos hacerlos, fabricarlos, dijo Oliver Kahn cuando le preguntaron acerca de este trabajo entre Klinsmann, Joachim Löw y después Flick, que fue asistente técnico de Löw en el 2014, la selección campeona del mundo, y que sabemos ahora que asumirá la selección alemana. Con el tetracampeonato en el 2014 se impuso en su máximo esplendor, fue la cúspide de esta peligrosa combinación, esta excelente combinación entre fortaleza física y técnica que se ha impulsado desde el banquillo en ese momento, la revolución entre Klinsmann y Joachim Löw, y ha sido apoyado sobre todo, esto es importante, por la dirigencia que tiene al fútbol alemán rendido a sus pies. Ahora bien, los tres equipos que ganaron la Champions tienen precisamente esas cosas en común. Durante la pandemia, el Bayern Múnich enviaba trabajos específicos para cada jugador que al final los hacía ver mamadísimos. De hecho, la diferencia física entre los cuartos de final, el famoso 8-2 al Barcelona, demostró ese portento físico alemán. La demostración para mí más clara de esto en el campeón del 2019, el Liverpool, fue en la vuelta contra el Barcelona. De hecho, en la ida ya se veía un adelanto de ese poderío físico, pero el resultado no les fue favorable. Pero en la vuelta, con ese luchar cada balón, cada pelota dividida, y además, como dije, no está divorciado de una idea de juego asociativa, volteó la serie en un 4-0 que es recordado hasta ahora. Y en el Chelsea, claro que la final es un ejemplo, pero sobre todo el partido de ida y vuelta con el Real Madrid. Cada pelota dividida era de un jugador del Chelsea. La demostración en un jugador en particular para cada equipo, me quedo en el Liverpool con Salah, quien llegó con bastante peso menos y con menos masa corporal, menos músculo. Ahora es un jugador que tiene un portento físico. En el Bayern muchos jugadores, tal vez el ejemplo más claro sea Leon Goretzka. Y en el Chelsea no es necesariamente por un trabajo físico, tal vez es unas aptitudes previas, es N'Golo Kanté, que demuestra su poderío en el campo y además ese poderío mental, implantado, plasmado por los tres entrenadores alemanes que han tenido el éxito en Europa. Ahora, ninguna dinastía es eterna, ningún método es infalible, en algún momento va a fallar, pero esta combinación de trabajo físico, de supremacía física, de trabajo mental y además asociación futbolística ha traído éxitos continentales a tres equipos en diferentes países, de alemán y dos ingleses, y con diferentes jugadores en los equipos, con diferentes vestuarios, con jugadores que no necesariamente son cracks mundiales, tal vez con excepción de Lewandowski, que está en el top 3 de jugadores al Balón de Oro, pero que entendieron que el cambio y el éxito pasa por obedecer a tu entrenador y respetar al máximo y a morir sus ideas. Les animo a dejar sus impresiones, cuáles de estos tres equipos les gustó más y a suscribirse si les gusta este contenido. Hasta la próxima. Un abrazo, amigos.